Muy buenas tardes con todos los presentes. Quien les habla es César Bustamante, jefe de producto del área industrial. Actualmente me encargo de las líneas relacionadas a todo lo que es instrumentación y pesaje dinámico. Un poco para ubicarnos en el contexto, nosotros somos representantes de la marca Thermo Fisher Scientific. Nosotros nos encargamos de poder dar la asesoría, instalación y puesta en marcha de todos los equipos que suministramos. Y bueno, vamos a hacer una presentación que sea un poco dinámica. Les voy a agradecer que puedan colocar sus preguntas en la caseta de consultas y también puede dejar sus comentarios en el chat. La presentación ya está subida en el sistema, la pueden descargar. Un poco de la reseña, bueno, yo soy ingeniero electrónico de profesión, tengo una especialidad en mecánica y mantenimiento, en automatización. Actualmente estoy desarrollando una maestría en administración de negocios. Eh, con respecto a la experiencia en lo que es sistemas de pesaje dinámico, lo que les puedo mencionar que he trabajado prácticamente 2 años con la marca Siemens, balanzas de faja Siemens. He trabajado con más o menos unos 6 meses con lo que es Merrick y también ahora estos últimos 4 años con lo que es las balanzas de faja Thermo Fisher Scientific. Asimismo, durante el desarrollo durante mi experiencia, también he podido conocer marcas como una marca alemana Schenck y la otra Bellway. Entonces, tengan por seguro que lo que les voy a mencionar no es netamente teórico, sino es bastantes años de poder interactuar con las diferentes marcas de balanzas de faja. Y en vista de eso, les puedo hacer comentarios que puedan ayudarles a ustedes dentro de su operación. Esta es un poco nuestra agenda. Vamos a hablar lo primero, ¿por qué necesitamos una balanza de faja? Vamos a hablar de lo que es el balance de masa. Vamos a ver algunos puntos críticos de la medición o dónde se debe medir. ¿Qué es una definición de una balanza de faja? Componentes del sistema, qué es la zona de pesaje, criterios básicos de selección y criterios básicos de ubicación. Básicamente lo que vamos a tratar hoy día es orientarlos cómo podemos mejorar la selección y la ubicación de nuestros sistemas de pesaje. Y lo voy a orientar mucho a lo que un metalurgista puede entender. Primero, ¿qué es el balance de masa? El balance de masa básicamente es lo que te dice en un proceso que todo lo que entra es todo lo que sale. Entonces, acá podemos observar, por ejemplo, que tenemos ingreso de materia prima. Si acá entra 750, entonces lo que sale también tiene que sumar 750, casi 738, estoy escribiendo mal, punto 84, y acá es 11.16. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo lo que entra es todo lo que sale. Si nos vamos a una planta minera, una planta concentradora, si yo ingreso 750 toneladas en la cabeza, o al molino SAC, o al molino de bolas, esas 750 se tienen que ver traducidas a la salida como 738 de relaje final y 11.16 de concentrado del X producto que queramos recuperar. Obviamente que esta es una medición de pulpas, o sea, agua con sólido. Esta es una medición posiblemente ya de sólido y esta es una medición de sólido. Entonces, de alguna u otra forma, el metalurgista tiene que tener estos parámetros siempre en masa. Cuando yo hago la medición de sólidos, voy a usar un equipo que me permita pesar el sólido. Y si tengo que hacer la medición en pulpa, voy a tener que usar otro equipo, que normalmente de forma típica es un densímetro nuclear y un flujómetro, ¿no? Una relación densidad-volumen que me permite tener también flujo másico y con este flujo másico ya lo puedo hacer, ya lo puedo comparar. Esto hablando de una relación de masas de flotación. Si queremos ver en la planta de chancado, también tenemos una relación de masa. Por ejemplo, acá tenemos 900 toneladas y acá al final tenemos 900 toneladas. Todo lo que entra es todo lo que sale. Obviamente que en este punto vamos a tener chancado primario, secundario y terciario. Y en cada subetapa también tenemos que hacer la medición de masa. Todo lo que entra es todo lo que sale. 100, 300. Ingreso, 400. Ese es el motivo por el cual necesitamos usar balanzas de faja o sistemas de medición de masa en pulpa. Puntos críticos de medición en una planta concentradora. Si hablamos de sólidos, vamos a hablar de chancado primario, secundario, terciario hacia tolva de finos, fajas overland, alimentación de molienda, que puede ser a partir de un stockpile o una tolva de finos, dependiendo de, esto normalmente es para gran minería y esto es para mediana y pequeña minería.
filtración, o sea, todo el producto que sale del filtro prensa, que se va hacia el almacén de concentrados, el embarque de concentrados y las plantas de cal. Y si hablamos de pulpa, vamos a hablar en alimentación de flotación, o sea, cabeza general, intermedios de las celdas de flotación, o también llamados intermedios de cabeza por su producto, relaves y alimentación de filtros prensa. Entonces, todo lo que necesitamos medir en sólidos, lo vamos a medir mediante una balanza de faja. Y todo lo que tenemos que medir en pulpas, lo pueden medir mediante un flujómetro con un densímetro. Ya. Ahora, vamos ya a hablar un poco más de lo que es el instrumento que nos va a permitir medir en sólidos. Una balanza de faja. Una balanza de faja básicamente es un sistema electromecánico compuesto por un puente de pesaje, un sensor de velocidad, una celda de carga y un integrador de datos. Acá lo que quiero decirles, así de arranque nomás, que el 80% del éxito de una balanza de faja de éxito es la mecánica. Una buena instalación mecánica nos va a permitir tener un excelente desempeño del sistema de pesaje. Nada más, así de simple y concreto. Si ustedes hacen una buena instalación mecánica, el sistema de pesaje va a medir de las 1000 maravillas. Ahora, continuamos a ver qué tenemos a la siguiente. Acá podemos ver, por ejemplo, en esta imagen, lo que les quiero mostrar es básicamente lo que está incluido en un sistema de pesaje. Tenemos el puente de pesaje, que está en este punto. Tenemos los polines antes y después. Esto dependiendo de la cantidad de puentes que tengamos en el sistema de pesaje, también los polines antes y después van a variar, ¿no? En un sistema más simple puede ser 3 antes y 3 después. Si es un sistema más complejo, se puede incrementar hasta 5 polines antes, 5 polines después. Siempre el sistema de pesaje tiene que estar alejado del punto de carga, donde está el chute. Por favor, para los mecánicos que estén en la presentación, pongan polines de impacto. Si hay polines de carga en este punto o de manto metálico, van a generar excesiva vibración y esa vibración afecta directamente a la balanza de faja. Entonces, si ustedes me dicen, oye César, mi sistema no pesa bien, y yo voy a su planta y veo que en la faja tienen polines de impacto, polines de carga en la zona de impacto, o sea, obviamente el sistema nunca va a funcionar. Están transmitiendo excesiva vibración al sistema de pesaje. La polea de cola, donde se ubica el sensor de velocidad, la polea de cabeza, que también tiene que estar alejado del sistema de pesaje. ¿Por qué, señores? Porque en este punto, en la parte de la cabeza, se generan tensiones, y esas tensiones afectan en la medición. Una excesiva tensión genera una falsa lectura de la celda. Por ende, un buen hábito y un criterio básico es que este puente de pesaje esté alejado de la zona de carga y descarga. Esto lo vamos a ver más adelante. ¿Cuánta es esta distancia? ¿Cuánta es esta distancia? ¿Cuánta es la deflexión? Eso lo vamos a ir viendo a medida que avancemos en la presentación. ¿Ok? Bueno, y nada más, pues no sé, es lo básico del sistema de pesaje asociado a un sistema, una faja transportadora. Acá podemos ver cómo es que se transmiten los datos, cómo es que nosotros podemos tomar la lectura de la celda, transformarla y juntarla con el sensor de velocidad. Bueno, veamos entonces. La celda de carga nos va a generar unos valores en milivoltios, que son los milivoltios, son directamente proporcional al peso que está soportando el polín. Y esto se va directamente al integrador de datos. Ese valor instantáneo que se genera en peso se llama rate. Y la suma de los X números, de los X valores de peso instantáneo, en un determinado tiempo, la sumatoria,
en un determinado intervalo de tiempo se llama el total. Esto básicamente es este integrador lleva internamente una operación matemática muy conocida por los ingenieros, que lo hacen en matemática básica 1, se llama integral, que le permite dar ese valor en totalizar, ¿no? Que le permite totalizar estos rates. Acá tenemos el dato peso, y por el sensor de velocidad nos llegan los pulsos, que son traducidos en velocidad, que puede ser pies por minuto o metros por segundo. Los pies por minuto asociado a las libras nos da las libras por pie, que es el rate, y eso lo puedo multiplicar por el tiempo y sale el total. Estos datos lo pueden transmitir hacia un sistema centro de control que les permita visualizar, ¿no? Y tomar algún tipo de decisión. Ahora, si ustedes desean hacer un sistema retroalimentado que les permita controlar velocidad y flujo, también se puede. Simplemente, este flujo lo transmitimos hacia un BDF, sacamos de acá una señal, lo llevamos a un BDF, y esto hacemos que controle la velocidad de la faja, y ya podemos tener un sistema de control. Simplemente, ¿qué necesitaría este integrador? Una tarjeta de control PID. Ese PID nos va a permitir que tener una referencia, un set point. ¿Se puede hacer? Sí. Es un sistema mucho más complejo que el que normalmente se usa en planta, ¿no? En planta normalmente nos dicen, quiero medir, ya está bien, lo medimos, pero si quieres también controlar, convertirlo en un sistema de flujo, en un sistema de control, de flujo, se puede hacer. Ojo, que normalmente este sistema de control de flujo aplica para plantas concentradoras donde las fajas se puede hacer eso, ¿no? Pero si hablamos de un sistema de alimentación, ¿no? Un molino SAC de una planta concentradora por encima de las 30.000 o 25.000 toneladas, ya es un poco complicado, ¿no? Toneladas día. Es un poco complicado, ¿no? Porque ya los parámetros ya están determinados y las velocidades no son muy variables, ¿no? Pero es una planta concentradora por debajo de las 10.000 toneladas y quieren hacer control de flujo para mejorar la eficiencia del molino de bolas, se hace, sin ningún problema. Pero el detalle de esta imagen que les muestro es que quiero que vean cómo interactúa la celda, el sensor de velocidad, con el integrador. Y los dos parámetros importantes, el rate, que son las libras por pie, y el flujo total, ¿no? Que es esto multiplicado por la velocidad, por el tiempo, mejor dicho. Ya. Acá tenemos otra imagen también donde quiero describir cómo se integra la medición, ya un poco más visual. Tenemos el puente de pesaje, el sensor de velocidad que anteriormente usaban sensores de tipo rueda y actualmente ya se usa en poleas de cola. Y esos datos van asociados a este integrador, bueno, que en el argot regular de los instrumentistas o electrónicos decimos controlador o transmisor, pero para un sistema de pesaje este equipo se llama integrador de datos. Lo que sí de antemano les voy a mencionar es que este tipo de sensor tipo rueda ya no se usa. Es fatal, es un horror encontrar ese tipo de sensores en un sistema de pesaje. Por un motivo. Este sensor de velocidad tipo rueda requiere una contrapesa que le permite estar pegada a la rueda a la faja. Si la faja tiene alguna vibración, esta rueda empieza a saltar. Por ende, vas a tener intermitencia en la medición de velocidad. Esa intermitencia en la medición de velocidad la va a interpretar el controlador y te va a incrementar el error. Obviamente, no te sirve. Si es que quienes tienen sensores tipo rueda en sus sistemas de pesaje, por favor, ya tienen que actualizarse y cambiar ese tipo de sensores de velocidad. Ahí le puse la carita feliz como para que se den cuenta que esa es lo ideal. Ahora, eh,
Siempre en un sistema de balance de faja han hablado de lo que es eh, la distribución de carga. César, ¿cuál es la zona de pesaje? ¿Cómo se distribuye la carga? Ya, acá te lo enseño. Partamos de algo muy importante. Vamos a determinar la variable L igual al espaciamiento entre polines. Si el espaciamiento los espaciamientos entre polines siempre están entre el 0.8 metros hasta 1.2 metros como máximo. Existen sistemas de transportadores con separaciones de 1.4, pero son atípicos. Y también existen al lado contrario, que están separados por 0.5, 0.4. Los de 0.4 nomás se dan en alimentadores, o sea, en feeders regulares, ¿no? De gran capacidad. Y los que están por encima se ven en lo que son fajas Overland. Ahora, este L se determina como espaciamiento entre polines. Entonces, la distribución de carga siempre va a ser proporcional al espaciamiento de polines. Por ejemplo, si yo tengo un espaciamiento entre polines de 1 metro, el 100% de la carga que voy a pesar va a estar distribuida en 1 metro. Al momento de pasar por la celda de carga, en el punto medio vamos a tener L medios y L medios. Y esa sumatoria hace una L, que es lo que realmente pesa el sistema. Si vamos a tener un sistema de doble puente, acá lo podemos ver. ¿Cuál va a ser el espacio que va a ocupar ese 100% de carga? 2L. L 100% es, digamos, X y X peso para cada polín. De esa manera es que se distribuye la carga. Entonces, si ustedes quieren hacer un corte de mineral, la longitud mínima que deberían usar para realizar el corte tiene que ser el espaciamiento entre polines. ¿Por qué? Porque la distancia o la longitud mínima que el sistema lee. ¿Ok? Entonces, yo con mucho aprecio les digo, he visto varias veces donde hacen sistemas de muestreo de faja, lo cual les voy a demostrar que no es recomendable por ciertas cosas, y eso lo voy a decir al final, pero hacen cortes sin tener por lo menos el criterio de cuál es la distribución de carga en la faja. Entonces, si ustedes ven ese tipo de trabajo y y hay una pequeña discrepancia entre metalúrgica e instrumentación, tienen que tener definido por lo menos cuál es la longitud en la cual se distribuye el 100% de la carga. Entonces, básicamente eso es un espaciamiento de polines. Si tu espaciamiento es 1, entonces la distribución de carga va a estar en 1 metro. Así de simple, señores. Así lo dicen los diseñadores de balance de faja. Ojo, esto que les digo aplica para todas las marcas. No es que yo estoy hablando exclusivamente de mi marca, no, esto es para todas en general. Y todas tienen también los mismos componentes que les estoy mencionando anteriormente. Continuamos. Acá. Vamos a ver que considerando que este fuese nuestra distribución de carga, nuestra zona de pesaje, nuestra zona de carga, la fuerza que recibe, la fuerza que es directamente generada por el peso, es la fuerza F. Obviamente, para nuestros cálculos, si nos agarramos un poco de la física, ¿cuál nos va a representar exclusivamente el peso sobre el polín? La normal, que está dado por el valor del vector B, V mejor dicho. Y esta H la discriminamos porque está en la horizontal. Entonces, este término o este detalle técnico lo vamos a trasladar a efectos de tensión de correa. Si nuestra correa está muy, muy tensionada,
no va a haber una buena medición. ¿Por qué? Porque la correa y el peso no va a descansar de manera óptima sobre el polín o sobre el rodillo. Entonces, si nosotros tenemos una tensión de tal forma que pueda, de que la correa descanse completamente y cubra la mayor cantidad de área del rodillo, obviamente la medición va a ser mucho mejor. Y acá quiero dar ciertos detalles. Estamos viendo que la carga es el vector B, que sería la normal, que afecta, está sobre el rodillo, y también que esta carga está afectada por la velocidad. Entonces, dos cosas. La carga tiene que ser lo suficientemente, o sea, tiene que tener suficientemente peso para poder excitar la celda de carga. Y la velocidad tiene que ser la suficiente o la mínima para que exista un determinado tiempo que pueda también excitar la celda de carga. A ese parámetro le llamamos tiempo de permanencia de carga. ¿Cómo se calcula? Bueno, este tiempo de permanencia se calcula mediante un software que nos determina, uno, el tipo de celda y la capacidad de la celda. Entonces, la precisión siempre va a depender de la carga y la velocidad. ¿A qué me refiero con esto? Si tenemos una carga muy baja y no podemos excitar la celda, no vamos a medir nada. Si tenemos una velocidad muy alta que no nos permite tener la carga en lo suficiente tiempo para excitar la celda, no vamos a poder medir nada. Parámetros muy importantes. Y acá les explico. Si nosotros vamos a incrementar la velocidad en una faja, obviamente que también tenemos que ver la contraparte. También tenemos que subir la carga. ¿Para qué? Para que la celda pueda mantener su excitación. Si bajamos la carga en otro escenario, tenemos que bajar la velocidad, de tal forma que podamos siempre tener un tiempo de permanencia de carga óptimo para que la celda de carga pueda medir. Muchas veces me ha pasado que me mandan parámetros de operación de las fajas en las cuales la velocidad es muy alta, ¿no? Por ejemplo, me dicen, ya estoy transportando 10 toneladas por hora, pero mi velocidad es de 0.7 metros por segundo. Obviamente, en esas condiciones la balanza no va a funcionar, porque la celda de carga no funciona. Entonces ahí tenemos dos opciones, o subir la carga, las toneladas hora, pasarlas de 12 a 15 o a 20, o bajar la velocidad. Pero también eso es algo irreal. ¿Por qué? Porque una planta concentradora o una planta concentradora de cobre o una de oro, o sea, no es fácil manejar esos parámetros de así tan de forma este, rápida, ¿no? Cambiar los parámetros de operación. ¿Por qué? Porque ya están bajo ciertos criterios y hay un balance más hecho, hay un presupuesto hecho por el área metalúrgica que no nos va a permitir tomar de forma rápida. Eh, Normalmente lo que se hace es bajar un poco la velocidad, ¿no? Y con eso ajustar y tratar de que la celda pueda medir y que el sistema pueda responder a lo que se requiere. Bueno, hablemos de la zona de pesaje. La zona de pesaje está también relacionada con lo que es la distribución de carga. La zona de pesaje va a ser básicamente, si digamos el espaciamiento entre polines es L, como ya les había mencionado, y este L es igual a 1 metro, 1,20 m, 1,10 m o 0.8, la zona de pesaje va a ser definido por L. Si fuese dos puentes, la zona de pesaje va a ser 2L. Ya que en el cuadro lo menciona, ¿no? Si la balanza es de un polín, entonces la zona de pesaje va a ser un L o un espaciamiento entre polines. Si es de dos polines, va a ser dos espaciamientos entre polines. Y si es de cuatro polines, va a ser cuatro espaciamientos entre polines. Ojo que la zona de pesaje parte del punto medio entre un espaciamiento entre polines. Por ejemplo, entonces, ¿cuál sería la zona de pesaje acá? La voy a marcar. Vamos a poner acá la pluma. Sería acá y acá. Entonces acá tendríamos, de acá tenemos L, y acá tenemos L medios,
Disculpe por la letra, está un poco, no controlo bien el mouse. Entonces tenemos L medios y L, en total que esto suma 2L. ¿Ya? Considerando que este es un puente de pesaje de 2 polinos. Ya que hemos tocado la zona de pesaje y la distribución de carga, quiero comentarles lo siguiente. ¿De dónde sale la exactitud o la precisión del sistema? Partamos de algo muy básico. ¿Qué dice la teoría de muestreo? A mayor muestra, menor error. Entonces, eh, si yo peso más cantidad de material, o sea, si yo peso más carga, mi error obviamente va a disminuir. Y acá lo podemos ver. Acá estoy pesando una cierta cantidad de material que es proporcional a, digamos, a. Y acá estoy pesando 2A. ¿Por qué? Porque tengo dos puentes de pesaje o dos polines. Entonces, obviamente, automáticamente, esto nos dice que si yo peso mayor cantidad de masa, mi error se reduce en la misma proporción del aumento de la masa. Si aquí he medido 2A, entonces mi error se reduce a la mitad. Si yo peso 4 áreas, mi error se va a reducir, acá tengo un error, aquí es entre 4. Entonces, siempre que ustedes elijan un sistema de pesaje, piensen en eso. A mayor cantidad de polines, el error se reduce de forma proporcional a la cantidad de polines. En acá sí hay un detalle. Las marcas tienen ciertas tecnologías, las cuales les voy a mostrar más adelante, la competencia, no hablar específicamente de qué marca, eh, pero ellos indican que la reducción de error también es incrementar el número de polines, pero en otra cantidad en otra cantidad, ¿no? En Thermo Fisher Scientific hablamos siempre de 1, 2 y 4. Mientras más polines tengamos, menor es nuestro error. Y ojo, que siempre vamos a hablar de esa teoría de muestreo si solo si hacemos un pesaje único, de un puente de pesaje único. ¿Ok? Acá los sistemas de módulos no aplican. Y acá lo puedo explicar. Eh, los otros sistemas de pesaje que van a encontrar en el mercado son sistemas de pesaje modulares. En el caso de Thermo Fisher Científico Thermo Ramsey, nosotros siempre vamos a hablar de un solo puente único. ¿Qué es lo que sucede? Nuestro sistema, pesa completamente toda esta sección. En cambio, en los sistemas modulares, pesas esta sección y esta sección. Obviamente que para hacer calcular el peso total, ¿qué tienen que hacer? Tienen que promediar el peso 1 con el peso 2, ¿cierto? Y ese es el peso total. Pero en un sistema modular, los errores no se promedian, los errores se le aplica la teoría del error. Y la teoría del error que dicen, o se suman o se correlacionan, pero nunca se promedian. En cambio, en el sistema de pesaje de Thermo Scientific, al ser un puente único, tenemos un error único. Y por la teoría de muestreo, a mayor muestra, menor error. Esto, por favor, yo les voy a pedir que lo tengan muy en claro. O sea, esto no es una teoría, no es una ventaja nacida por nuestra marca, sino es una ventaja que nosotros hemos optado a partir de la teoría del error y también de la teoría de muestreo. Por ende, nosotros no estoy hablando de algo que sea propio, nosotros sino es una teoría que aplica de forma general a cualquier sistema de medición.
vayamos un poco más a la acción. Criterios básicos de selección. Lo primero que tenemos que hacernos es preguntar, ¿dónde vamos a medir? ¿Chancado, molienda, filtración, embarque? Dependiendo de cada caso, señores, vamos a optar en un modelo de balanza. Entonces, por ejemplo, si yo trabajo en chancado, me voy a un modelo un poco básico, moliendo un modelo superior, filtrado, quizás también un modelo básico y embarque ya el modelo top, ¿no? Que nos permita hacer intercambio comercial. Después, el ancho de faja. El ancho de faja también nos va a permitir seleccionar el tipo de modelo de balanza. ¿Por qué? Porque ciertos modelos tienen mejor desempeño por debajo de fajas de 36 pulgadas y otras mejor desempeño por encima de este valor, nos estamos de 48, 54. Velocidad. Si la velocidad es mayor a 3 metros por segundo o menor. Si es menor, obviamente que el pesaje va a ser un poco más fácil, más rápido. Y si es mayor, como hay un mayor flujo, hay una mayor carga y hay una transferencia, hay un tiempo de permanencia un poco menor, entonces el modelo tiene que tener mayor cantidad de espacio, mayor muestra para poder tener una buena exactitud, ¿no? Cuando veo la capacidad, lo que les dije anteriormente, ¿podrá excitar mi carga, la celda de carga? ¿Podrá excitarla? Y siempre considerar los datos para selección o para pedir una cotización en toneladas por hora. Muy importante. Ángulo de inclinación. Bueno, una pregunta muy típica, ¿no? Oye, hasta cuántos ángulos puedo poner la faja transportada, la balanza en una faja transportadora? Bueno, mira, lo ideal es hasta 20 grados de inclinación, pero puedes ponerlo por encima, sí, siempre y cuando la carga no retroceda hacia atrás. Entonces, eso lo vamos a hacer también en la ubicación de las balanzas de faja para que lo puedan tener con mayor claridad. La ubicación siempre va a ser en la guía de aplicación de balanzas por el vendor. El vendor les va a indicar cuál es la mejor forma de ubicar la balanza. La precisión, 4 tipos, 1, 0.5, 0.25 y 0.125. Esto tienen que coordinarlo mucho con el de procesos, porque al de procesos le va a importar la exactitud, porque de esto nace el balance de masa. Sistema de calibración, pesa patrón, cadena, carga prepesada, postpesada. Esto también lo vamos a conversar más adelante. Creo que nos va a quedar corta la hora de exposición. Bueno, acá les quiero mostrar los modelos de balanzas de faja que tiene Thermo Fisher Scientific según la aplicación, digo, según la precisión. Pero lo más importante es que quiero que vean es este acá abajo. ¿Por qué? Porque esto les va a permitir entender qué tan necesaria es la precisión. ¿Ya? Tenemos los modelos más básicos de 1% que es la serie IDEA, que son por sistemas modulares paralelos. El modelo 1020, que es de un solo polín y una sola celda de carga. Tenemos el modelo 1017.2, 1017.2 o 1017.4, que básicamente son de 2 o de 4 polines, pero la precisión de 0.25 o de 0.5, ¿no? Dependiendo de cuántos polines pongamos. Lo que sí es fijo acá es que tienes dos celdas de carga. Acá tienes una celda, acá tienes dos celdas. Y nuestro modelo top, que es para intercambio comercial o alimentadores de molinos SAC de gran minería, o fajas Overland también, es el 1014, 4, de 4 polines y 4 celdas de carga. Ya lo pueden ver, número de celdas 1 o 2, acá tenemos 1 o 2 también, acá tenemos siempre 2 y acá tenemos siempre 4, ¿no? Acá, ¿por qué hay 1 o 2? Porque hay una variación en este modelo, que es la 1020-2, que es para ciertas aplicaciones de pesaje de fajas de 48 a 54 pulgadas. Este modelo, solamente dos celdas de este modelo lo tengo en Marcobre. Es la única planta donde hemos instalado este tipo de balanza, por la alta capacidad de sus fajas que han colocado, ¿no? Estas son ideales para, yo les voy a mencionar en la guía de aplicación, los modelos según aplicación, para que más o menos se puedan orientar, ¿no? Lo más importante acá que quiero es que vean la cantidad de polines que usan y la cantidad de celdas, ¿ok? Todas siempre usan un sensor de velocidad. Y acá tenemos algunos criterios donde las pueden usar, ¿no? Control interno, producción, inventario, control interno, producción, inventario.
Y acá lo más importante, como les dije, es para transacciones comerciales, ¿no? Bueno, vamos al tema. Si nosotros tenemos un error, acá hay un pequeño ejercicio, ¿no? Si nuestros valores por tonelada son $75 por tonelada y las toneladas al año que producimos son 500,000, el valor de promedio anual de venta va a ser 37,500,000 $, ¿no? Entonces, si tenemos un error de 1%, este valor, $375,000, va a ser lo que vamos a poder perder, más o menos, es relativo. Si tenemos una balanza de 0.5, el error relativo que nos va a dar en dólares va a ser de 187 mil dólares. Entonces, a medida que incrementemos la precisión de la balanza, vamos a estimar el error relativo en función al costo que podamos perder en el intercambio de valor versus la masa, se va a ver reducido, ¿no? O sea, esto nos va a permitir que minimizar el riesgo de pérdida económica por tener un sistema que no nos permita tener una buena precisión. Entonces, obviamente, cuando yo hago un balance, siempre tengo que orientarme a cuál, a un sistema que tenga la mejor precisión. Siempre y cuando también esté asociado a la venta o al intercambio comercial o al intercambio de valores entre clientes internos. Ya, continuamos. Bueno, acá tenemos acá lo que quiero es orientarlos más o menos dónde pueden usar estos tipos de, cada modelo de balance de faja. Eh, la serie IDEA, que es nuestra serie más básica, normalmente lo usamos para plantas de chancado de baja carga, o sea, hablemos de agregados, ¿no? Es un sistema muy económico y lo pueden usar ahí. También para plantas de cal. El modelo 1021 de una precisión de 0.5% lo pueden usar para la planta de chancado. Por ejemplo, ahí lo pueden usar para lo que es entre chancado primario y secundario, secundario y terciario, ¿no? Y tolva de finos. ¿Para qué? Para poder ver las mermas entre cada chancadora y también evaluar las cargas circulantes. La 1017.4 de 4 polines y 2 celdas de 0.25 para fajas overland. ¿Por qué para fajas overland? Porque la velocidad es... La faja overland, ¿cuál es su característica? Son fajas de alta velocidad, alta carga y normalmente son por encima de 48 pulgadas de ancho de correa. Entonces, ahí en automático una balanza de por lo menos 4 polines, ya sea la 10-17-4 o la 10-14-4. ¿Ok? Fajas Overland, muy importante. La 10-17-2 de 0.25, alimentación de molinos, alimentación de tolva de finos y plantas de filtrado, ¿no? Básicamente esta gana apreciación por la precisión que tiene y orientado a sistemas, digamos, de control interno, ¿no? Y nuestra balanza top, la 10-14-4 de 0.125%, certificable para transacciones comerciales, se usa en despacho de concentrados y en embarque de concentrados. ¿Ya? Esta lámina espero que les pueda ayudar bastante para que ustedes puedan seleccionar el modelo de balanza más adecuado según sea el proceso. Obvio que también mucho depende de la velocidad, el ancho y la carga, ¿no? Siempre tenemos que evaluar eso, ¿no? Pero no se desgasten ahí. Yo voy a tener la tarea de agarrar mi software, pedir los parámetros y decirles, sí, este encaja acá. Punto. Algunos criterios de ubicación. Siempre, por favor, la balanza tiene que estar 6 metros alejado del chute de carga. Obviamente, lo que les voy a pedir es que pongan acá políneas de impacto. Lo más importante. Si está muy pegado a la zona de carga de la balanza, políneas de impacto, señores. ¿Ok? Tenemos que tener una distribución de carga uniforme, de forma uniforme y correctamente distribuida. ¿Quién va a permitir esa distribución de carga? Los formadores de carga que siempre están a la salida de chute, ¿no? Es una especie de limitador de carga, ya que hay unas cuerdas que también limitan la carga. Si la carga es más uniforme, el pesaje es excelente. Si la granulometría está es buena, o sea, es también uniforme, constante, la medición va a ser muy buena.
Si tengo dos sistemas, dos puntos de carga, bueno, obviamente la balanza tiene que estar bien alejada de esos dos puntos de carga. ¿Por qué? Porque cada zona de carga transfiere vibración. Si no tengo más opción, bueno, lo tengo que colocar acá. Pero lo más preferente es que solo tengamos una zona de carga, ¿no? Si no se puede, bueno, lo dejamos ahí. Lo que les había mencionado, la inclinación. La inclinación, vamos a poder colocar la balanza hasta 20 grados sin problemas. Por encima de 20 grados también se puede, pero siempre consideren, por favor, que el material no retroceda, no se vaya hacia la parte de atrás. Bueno, a ver, hasta este punto, quisiera saber si tenemos algunas consultas. A ver. Ajá, favor explicar la influencia del famoso tiro de los rodillos de acciones de balanza. Sí, eso lo vamos a explicar más adelante. No se preocupe. Vamos a ponerlo más adelante eso. Ahí lo tengo en una lámina. A ver, si alguien tiene alguna otra consulta, a ver si alguien puede levantar la manito. Este es el intermedio. Comentarios en el chat, comentarios en las preguntas. Que no tenemos asistentes acá, estamos bien. A ver, alguien que quiera participar, si no, para continuar. Bueno, por favor, si no voy a continuar, pero le voy a pedir que dejen sus consultas en la parte en el buzón de consultas para yo responderlas al final de la transmisión. Fajas con ángulos convexos. Igual, tenemos que separarlo al menos unos 6 metros, ¿no? Antes del ángulo. Acá gráficamente lo podemos ver, ¿no? Esta distancia tiene que ser 6 metros. Y acá también 6 metros, ¿no? Curvas cóncavas, lo mismo. Acá ya es un poco más, son 12 metros. O sea, 12 metros antes de la curvatura cóncava o 12 metros después, ¿no? También considerar acá la zona de descarga o la zona de carga, ¿no? Las distancias mínimas. Acá podemos ver también cómo podemos alejar, por ejemplo, si tenemos una zona cóncava, convexa, mejor dicho, cerca de un sistema de pesaje, tenemos que alejarlo por lo menos 6 metros del chute y otros 12 metros antes del punto de curvatura, ¿no? Lo mismo acá. Acá tenemos 12 metros desde la zona desde la zona de carga y 12 metros antes de la curvatura. Ya, estos criterios muy importantes para que las balanzas tengan el mejor desempeño. ¿Ok? He visto, bueno, de repente por desconocimiento, que muchas veces colocan la balanza incluso en la zona cóncava o convexa o muy cercana, ¿no? Obviamente que acá las tensiones que genera este ángulo van a afectar la medición de la balanza. Señores, como les había mencionado al inicio de la exposición, el 80% del éxito de un sistema de pesaje está en una buena instalación mecánica. Y una buena instalación mecánica parte de una buena selección del equipo y también de una buena selección de la ubicación. Si estamos cercanos a un tripper, lo mismo, 12 metros antes del primer punto o del último punto, de la última posición del tripper, ¿no? De la primera posición del tripper sería 20 metros, 12 metros antes. Bueno, esto lo había explicado, que el material no tiene que retroceder. Y hablemos ya de los polines antes y después, ¿no? Normalmente, si esta es la zona de pesaje, tenemos que tener 3 o 4 polines antes, ideal hasta 5, lo cual se traduce en 6 metros, más o menos, siempre y cuando acá tengamos espaciamiento entre polines de 1.2 metros. ¿Ya? Siempre que nosotros instalemos una balanza, tenemos que considerar los polines antes y los polines después. Mínimo para un sistema de 4 polines, considerar entre 4 polines antes o 5. Si es un sistema únicamente de dos polines tendríamos que considerar 1, 2, 3. Igual acá. 1, 2, 3. Y si es un sistema de un solo polín, también 1, 2, 3. 1, 2 y 3. ¿Ok? Siempre ese es el criterio para poder elegir los polines antes y después. ¿Qué nos garantiza esto?
que la carga entre de manera adecuada y no se genere vibración producto de impactos o desalineamiento. Cuando nosotros instalamos una balanza de faja, tenemos que nivelar desde este punto hasta este punto y también alinear los rodillos, cosa que la carga entra de forma uniforme y sin ninguna vibración afectada producto de algún desnivelamiento de algún rodillo. ¿Ok? Por eso que siempre que nos preguntan en un sistema de pesaje, ¿cuántos polines antes, cuántos polines después? Bueno, esa es la razón del cual. Evitar colocar el sistema de pesaje en las juntas de las estructuras de las fajas transportadoras. Acá no se puede colocar. Y si no hay más opción, tenemos que soldarlas y hacerlas que sean mecánicamente solidarias. Otro punto muy importante es que la deflexión de la correa no sea mayor a 0.6, ¿no? Se nos quiere apagar la computadora. Entonces, continuemos. Acá, en sistemas con polines de colgantes, no aplica en automático. En fajas tripper, sí se puede ubicar una balanza de faja, pero lo que va a pasar es que como este tripper se cambia el ángulo de manera continua y la posición, entonces la precisión de la balanza va a variar. Entonces acá lo que se recomienda es tener un medidor de ángulo de inclinación que nos permita compensar el error con el ángulo. Este es un equipo muy conocido, aquí en Perú solamente lo he visto en Shogun, y obviamente ellos tienen nuestras balanzas y acá se colocan sistemas de pesaje, pero con unos inclinómetros, ¿no? Para poder compensar el error. Con respecto a los tensores, hoy se puede colocar con cualquier tipo de tensor, pero hay ciertas limitaciones, ¿no? Los tensores tipo tornillo, tipo tensores hidráulicos van a tener cierta o van a afectar en cierta forma la medición. En sensores con pesa, con tensor de pesa, también es óptimo, no habría ningún problema, porque esto normalmente se gradúa de forma automática. Y también con polea de contrapesa también es también óptimo, ¿no? Porque siempre acá, en estos dos casos, siempre se asegura que la tensión es constante. En este caso, si alguno de los tornillos está mal ajustado, ya la tensión varía. Y también producto de las tensiones, normalmente este tornillo tiende a ceder o a correr ciertos milímetros en el hilo, lo cual siempre afecta la medición de la faja, de la balanza. Obviamente que el desalineamiento de la correa también afecta la medición de la balanza, por ende tienen que ustedes garantizar que esta no esté muy desalineada. Y si en caso ya no pueden hacer nada, no hay buena tensión, está desalineada, entonces esto se transmite en mayor error, o sea, se incrementa el error en automático. Según el tipo de rodillo, acá lo vamos a observar, estos tipos con polines desfasados, polines Garland y polines en B de dos rodillos no aplica. Acá no. Acá sí, pero con limitaciones. O sea, se incrementa el error. Lo más óptimo, el popular rodillo, el más común, el típico de tres rodillos, el popular polín de tres rodillos, ¿no? Acá es un sistema óptimo. Nunca, por favor, nunca tiene que estar cerca un sistema de pesaje con respecto a un rodillo de alineamiento. ¿Por qué? Porque estos al moverse generan vibración y esa vibración se transmite a la balanza de faja, por lo menos 18 metros alejado. Lo que me habían preguntado, ¿qué se tiene que considerar en una instalación para una buena medición? Usar polines pesométricos o polines de balanza. Estos polines de balanza tienen ciertos parámetros. Uno muy importante es el TIR, que básicamente es
0.015 pulgadas, que esto sería en 0 en 4 milímetros. ¿De qué? De excentricidad de giro. Acá podemos ver algunas características de un polín pesométrico. ¿Qué les quiero decir con esto? Estos polines pasan por ciertos estándares de calidad. Por ejemplo, pasan pruebas de alineamiento entre ellos y también pruebas de balanceo. Al igual que se balancea de forma dinámica una rueda de un coche o de un carro o de un auto, igual estos rodillos se balancean de tal forma que cuando giren el giro sea completamente uniforme, ¿ya? Y que no tenga mucho cabeceo. Y para eso se ponen algunos puntos de soldadura que hacen que se generen puntos de peso que evita que se genere cabeceo en los rodillos. Entonces, estos polines son únicos y se fabrican de forma exclusiva por el tipo de balanza y para cada cliente. ¿Están basados en la norma SEMA? Sí, son bajo norma SEMA. Pero los parámetros de ajuste, si pueden ver acá, son menores. Normalmente el parámetro de ajuste de un polín normal no es por ejemplo, acá no es de 1 grado, es hasta de 2 o 3 grados. Y si hablamos en distancia, el valor de ajuste para un polín normal siempre es el doble o el triple del valor de ajuste para un polín pesométrico. Entonces, es un buen hábito y un buen criterio usar polines pesométricos para un sistema de pesaje en faja. Además que como todos son fabricados con el mismo modelo, con el mismo patrón, es más fácil de alinear y nivelar estos polines. ¿Cuántos polines de pesaje tenemos que usar? Lo que les había mencionado. Si es de 2 puentes, por lo menos 3 polines antes, 3 polines después. Todos estos deberían ser polines de pesaje o polines pesométricos. Con respecto al ángulo de inclinación de los rodillos, también tienen que considerar que es óptimo entre 0 y 35 y cuando tenemos 45 grados, como que siempre va a afectar la medición, ¿no? Pero normalmente en el Perú manejamos este parámetro, ¿no? Hasta 35. Muy pocas veces hemos visto en 45 grados. Esto normalmente aplican en ciertas fajas overlap. Y ya así para terminar, que bueno, tenemos más o menos que el puente de pesaje tiene que estar alejado de la zona de descarga, o sea, acá ya donde ya sale el material, unos 30 pies, ¿no? Equivalente a cuánto sería esto, 9 metros. Ya casi terminando ya la exposición, vamos a hablar un poco de la calibración. Existen cuatro métodos de calibración de balanzas de faja. Eh, la calibración electrónica, la de pesa patrón, la de cadena de calibración y la de material pre y post pesado. Yo no quiero ahondar en este tema porque no lo usamos y no es aplicable. Hablemos de las pesas patrones. La pesa patrón es una pesa que aplica una carga directa sobre el puente de pesaje. Como pueden observar, la pesa no está está por debajo de la correa. Por ende, simula una carga que va directamente a la celda de pesa, a la celda de carga. Entonces, esta pesa patrón no simula los efectos producidos por la correa. Por ende, la exactitud no va a ser igual. Acá lo podemos observar bien. La pesa siempre es de forma puntual sobre el sistema de pesaje. Acá pueden observar las pesas patrón. Como está por debajo de la correa, al momento de mover la correa, no va a simular los efectos producidos por la correa. En contraparte, tenemos el sistema de calibración por cadena. La cadena sí está por encima de la correa. Por ende, la exactitud de la balanza va a mejorar. Entonces, esto es una mejor calibración. Y para finalizar, tenemos la carga con material pre y post pesado. ¿Qué se hace? Se cargan camioncitos con material, con concentrado, y se hace pasar ese material por la faja. Pero para eso se debe tener una logística y la instalación nos permite hacer esas pruebas con material pre y post pesado en la faja transportadora. Este es un procedimiento que es el mejor, el más óptimo, pero es muy difícil de hacerlo debido a que no se ha considerado en la etapa de ingeniería poder hacer estas pruebas, ¿no?
que se pueda limpiar el chute, que pueda pasar sin problemas y que pueda haber un bypass y que ese chute descargue a un camión y ese camión vaya a pesar esa carga, ¿no? Es una logística complicada que se tiene que hacer desde ingeniería. Ya. Lo que les había mencionado. Eh, Siempre en un sistema de pesaje, ya sea estático o dinámico, se tiene que calibrar, obviamente. Pero si el sistema de pesaje es dinámico, la calibración tiene que hacerse de forma dinámica. Si el sistema de pesaje es estático, la calibración tiene que ser de forma estática. ¿Qué pasa con el muestreo de carga? Paran la correa, sacan un pedazo de una cantidad de material y lo comparan con una balanza. Obviamente que estás tratando de comparar un sistema dinámico con un sistema estático y eso es un error. Esto no lo digo yo, lo dice la OIML en la versión R50-1. La OIML es un estándar que regula las mediciones y también habla de lo que son los sistemas de pesaje dinámico. Entonces, esto que les menciono está en esta regla y todas las marcas de balanzas de faja se basan en este estándar. Por ende, si algún metalurgista o persona de planta quiere hacer muestreo, lo puede hacer, pero ya saben que no pueden comparar un sistema de pesaje dinámico con una comparación estática. Pero por experiencia, lo que les puedo mencionar es que el muestreo de carga sí coincide con el peso instantáneo de la balanza, siempre y cuando la balanza esté instalada en condiciones muy ideales y que se tome y que la longitud o el tramo de carga que se ha cortado equivalga a un espaciamiento entre polines. Normalmente una planta concentradora X y Z, las condiciones de operación o las condiciones de instalación de una balanza no son ideales. Por ende, muchas veces este muestreo no va a coincidir. Entonces, siempre que tengan una discusión con calidad, con planta, tienen que ver esto, ¿no? Ahora, ¿cómo calibramos nosotros? Siempre vamos a calibrar con estos tres métodos, ¿no? Pesa, cadena, carga pre o post pesada. Pero nosotros nunca, yo particularmente y nuestro equipo no va a recomendar lo que es el muestreo. ¿Por qué? Porque son comparaciones de dos métodos distintos. No, es algo que no está correcto. Bueno, con esto he terminado la exposición del día de hoy de balanzas de faja. Quisiera saber quiero ver si hay alguna pregunta. Bueno, ya aparecieron preguntas. Si la distancia es menor a 6 metros del chute, ¿aumentaría el error? Eso lo pregunta Josué Quispe. Sí, va a aumentar, de todas maneras, porque vas a estar más cerca a la zona de carga y la vibración es mayor, por ende, cualquier vibración se transfiere a la celda de carga. Mijael Narrea, bueno, un viejo conocido de la casa que siempre está en otras posiciones. Eh, ¿Cómo el transmisor de peso entre polín pesado y la celda de carga a través de resortes? Ya. Mira, dependiendo de la marca, la transmisión del peso entre el polín y la celda de carga es distinta. Incluso las celdas de carga son distintas. Thermo Fisher, por ejemplo, usa una celda de carga de tipo S con un sistema pivotante. eh, y la transmisión de carga de la fuerza es a través de una palanca. En el caso de la marca de la competencia, que inicia con la letra M, usa una celda una barra, la celda de carga es una barra tipo acordeón y el peso es puntual sobre el extremo, uno de los extremos de la celda de carga. Entonces, esa es una transmisión ya más directa. La contraparte es que las celdas de carga en ese tipo son más amplias. ¿Por qué? Porque recibe de forma directa el peso. Eh, las celdas de carga de la competencia tipo que inicia con la letra S, eh,
son celdas de carga paralelepípedas y paralelas. Entonces ahí el peso se distribuye en dos celdas y también la transmisión es directa sobre la celda. Y hay otras marcas, ¿no? Por ejemplo, hay una que es, no, bueno, es también de celdas paralelas con una barra y bueno, ya, eso es, y la transmisión a través de comparten la fuerza a través de una barra o un tubo, ¿no? Pero eso básicamente depende de la tecnología, ¿ya? ¿En qué rango respecto al tonelaje nominal se mantiene la precisión? Ah, muy buena pregunta, Gustavo, Miguel Gustavo. Normalmente el peso, el rango está entre el 25 y el 100% de la carga. ¿Cuánto puede soportar el sistema de pesaje? Un 200%. ¿Por qué? Porque es un factor de seguridad. Pero una medición óptima va a estar entre un 0, entre un 25 y un 100%. Si estamos por debajo del 25, vamos a medir, pero no te vamos a garantizar la exactitud. Y eso es aplicable para todas las marcas. Existen unas marcas que pueden decir que tenemos rangos menores, pero así tengas el rango menor, lo ideal es que tu valor nominal esté siempre entre un 60 y un 70%, ¿no? Como para que tengamos una buena medición. Por favor, aclarar el criterio a tener en cuenta con respecto a los polines a usarse antes y después. Ya. Eh, Pongámoslo fácil. Si tu sistema de pesaje es de un puente, tienes que tener 3 polines antes y 3 polines después. Esos 7 polines tienes que nivelarlos y alinearlos. Y eso le llamaríamos zona de pesaje. ¿Ok? Si es un sistema de 2 puentes, también 3 polines antes, 3 polines después. Más los dos del puente de pesaje serían 8. Esos 8 serían tu zona de pesaje. Que tienes que alinearlos, nivelarlos y usar polines pesométricos. Si tu puente de pesaje es de 4 polines, entonces tienes que usar 4 antes, 4 después, tendrías ahí 12. Entonces esos 12 polines serían tus polines de pesaje y también tienes que usar polines pesométricos. Entonces, a mayor cantidad de puentes, lo mínimo son 3 polines antes y 3 polines después. Subes un polín más en el pesaje o dos, y ahí subes uno más en los polines antes y después. Pero tengan en cuenta que eso también se ve en campo, ¿no? No siempre se cumple, ¿no? Ahora, la contraparte es, bueno, no tenemos espacio, entonces se coloca lo que se puede. Siempre es así. Pero siempre tengan en cuenta que eso es o afecta directamente a la precisión de la balanza. Roy Orihuela nos consulta, si la faja es corta, hablamos de un chute de carga y una polea pues de 5 metros de forma horizontal, ¿se puede montar una balanza? Si se monta, ¿cuál que se vaya a tomar en cuenta? Ya. Una faja corta, bueno, las he visto bastante. Sí se puede colocar un sistema de pesaje, pero ten en cuenta que vas a tener problemas al momento de calibrar y dos, el error siempre va a ser un poco más alto. ¿Cuánto más? Eso lo tenemos que ver con el desempeño del equipo. De repente es un 2, un 1, 2, 3%, pero eso lo tenemos que castigar con el área de metalúrgica para que lo puedan tomar en cuenta, ¿no? Ojo, que lo que ahí tenemos que buscar es la repetitividad. Y obviamente que como ya es una faja muy corta, tenemos que tener el arreglo de polines óptimo, ¿no? Polines de impacto, polines de carga, polines pesométricos y polines de transición. En eso también nos podemos asesorar, no tengan cuidado, o sea, nosotros tenemos la posibilidad de ver la parte mecánica y electrónica del sistema de pesaje y de la faja transportadora. Hola, ¿cuáles son los efectos de la correa que no simula masas de patrones? A ver, todo sistema de pesaje dinámico se tiene que calibrar con un patrón, ya sea cadena o pesas. ¿Cuál es mejor? Obviamente que es la cadena. ¿Por qué? Porque la exactitud mejora porque simulamos los efectos mecánicos asociados a la correa y a la velocidad. Eh, ¿Cuál te recomiendo? Si tienes espacio y presupuesto, la cadena. Daniel Alarcón. ¿Cuáles son los errores de calibración comunes? ¿Qué aspectos influyen en decidir a realizar una recalibración? ¿El integrador termo solo funciona con el encoder de termo o con otros encoders? Ya. Primer punto, si tienes una marca, mantén la marca.
es una mala, es un mal hábito combinar marcas de X marcas de sensor con un integrador. O sea, eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque las tecnologías de fuentes de pesaje son distintas. Ahora, que pueda haber compatibilidad, sí, pero yo particularmente no lo recomiendo. ¿Cuáles son los errores de calibración? Bueno, más que errores de calibración, yo te podría decir qué sucede para que la calibración no esté correctamente hecha. Entonces, ahí tenemos que ir un paso atrás, que es la revisión del sistema de pesaje de forma mecánica. Si tú haces un buen alineamiento y nivelamiento de los polines y tienes el espaciamiento entre ellos también de manera correcta, los polines antes y polines después, no vas a tener ningún problema al momento de calibrar. Lo que tiene que hacer ahí siempre es buscar la repetitividad. Siempre, ¿cómo se busca esa repetitividad? Se hacen 3 pruebas de 3 vueltas, tanto para el cero y para el span. Nada más. Eso es lo que tienen que considerar. Bueno, la calibración electrónica lo que te puedo mencionar que es un parámetro que se calcula con unas fórmulas que tenemos nosotros y se inserta al integrador, pero es una simulación, no es algo que sea real, o sea, no estás haciendo ningún tipo de calibración de cero, calibración de span. Entonces, no es recomendable. A ver, el span. Bueno, el span lo calibramos siempre con una pesa patrón. Esa pesa patrón está calculada según la carga. Normalmente la pesa patrón está tiene que representar es entre el 60 y el 80% de la carga nominal del sistema. Entonces, se calcula, se coloca la pesa, se hace las pruebas, 3 vueltas y 3 vueltas, no, 3 pruebas de 3 vueltas y se aceptan los parámetros que te generan esas calibraciones. Entonces, eso, Jesús, tendríamos que verlo ya más a detalle en una próxima capacitación, porque ahí tendría que explicarles cómo se calcula la pesa y cómo influye esa pesa en el spam. Pero lo que te puedo mencionar ahora es que la pesa siempre está entre un 60-80% de la carga y que esa pieza de calibración de spam se hace mediante 3 pruebas de 3 vueltas. Lo que se busca ahí también nuevamente es repetitividad. Ya. Juan Pacheco nos pregunta, si tengo 10 toneladas hora y si tengo, a ver, tengo un flujo de 10 toneladas por hora y quiero usar 2 celdas, ¿cuánto debe ser cada celda? Bueno, Juan Julio, mira, ya de antemano tu carga ya es baja, o sea, no vas a poder usar 2 celdas en automático. ¿Por qué? Porque teníamos que repartir el peso entre las 2 celdas, sería 5 toneladas hora para cada celda, así hablándolo de forma muy rápida. Y obviamente que si tengo 5 toneladas, voy a tener que tener una celda mucho más baja, de mayor sensibilidad. Y ya más el peso del polín, no vamos a poder medir o vamos a exceder los rangos de las celdas. Y el peso del polín versus el peso de la carga, no va a ser, el peso de la carga no va a representar mucho, entonces ahí no va a haber una buena medición. Sí se puede hacer, puedo hacerte el análisis de esa aplicación. Lo que sí te puedo decir en este momento es que tendríamos que ver cuál es la velocidad de tu faja. Si estamos hablando de 0.1 o 0.2 metros por segundo, sí se podría hacer una buena medición o sí se podría lograr una medición. Pero en automático, usar 2 celdas para 10 toneladas hora es algo que no se va a poder realizar. ¿Qué pasaría si tengo una balanza con 4 módulos de pesaje y una de las celdas de carga falla? ¿La lectura de tonelaje se pierde o continúa mostrando la ya? Carlos, mira, dependiendo de la tecnología, tu sistema va a seguir midiendo. Obviamente una celda va a afectar en la medición, sí. ¿En qué se va a traducir? En mayor error. Automáticamente tú vas a ver en tu historial de lecturas y mediciones que se va a incrementar el error. ¿Y cómo lo vas a observar? Puede ser que la carga se vea para arriba o para abajo. ¿Ya? Entonces, ahí ya puedes deducir que hay un error en algún aspecto, ¿no? Del sistema. Bueno, el sistema va a seguir midiendo, pues, pero ya con un mayor error. Ya, ¿cuál es el tiempo promedio para una verificación de la calibración de pesaje? Ya,
Jaime Cruz, como les mencionaba, cada prueba de calibración del cero o el span son 3 pruebas de 3 vueltas. El tiempo va a depender del largo de tu correa. Si tu correa es muy larga, bueno, o sea, hay que multiplicar esa distancia por la velocidad y es el tiempo que es el tiempo por una vuelta. Y eso lo multiplicamos por 3 y es el tiempo mínimo para hacer cada prueba. Entonces, es relativo el tiempo que puedas usar para calibrar la balanza. Va a depender mucho del tamaño de tu correa. ¿Cada cuánto es recomendable realizar la creación de cero del span? Bueno, yo te podría decir que dependiendo de las facilidades que tengas en planta, lo hagas de forma periódica, puede ser cada 15 días el cero, cada 15 días el span y los mantenimientos menores y mayores cada 3 o 6 meses, ¿no? Normalmente un mantenimiento mayor con levantamiento de polines, alineamiento cada 6 meses y un mantenimiento menor este, cada 3, ¿no? Pero la verificación de cero y el span puedes hacerlo de manera quincenal. Si tu sistema es muy crítico, o sea, estamos hablando de alimentación de molinos y tu sistema de calidad es exigente, hazlo cada 15 días, es mi recomendación. Siempre se debe hacer los cambios de span. A ver, Santiago Sánchez. Eh, Eso es un tema que es muy delicado. ¿Por qué? Porque realmente el span va a depender de la instalación mecánica. Si tu instalación mecánica ha sido muy buena desde el inicio, los rangos del span se van a mantener van a ser similares a lo largo del tiempo. Pero si por ahí has hecho una buena instalación y una, dos, tres veces alguien lo ha calibrado o han hecho mantenimiento y se ha mantenido y en una cuarta, quinta oportunidad había un cambio radical en el span, es porque quizás han hecho algún cambio o en la operación o en el sistema mecánico. Entonces, ahí tienen que tener ustedes cuidado en quién hace el mantenimiento y cómo lo está haciendo. Yo he visto con mucha pena que muchas veces van a hacer mantenimiento X personas y solamente dice mantenimiento mayor, pero no aceptan el cambio del spam porque tienen miedo a que lo hayan hecho mal. Entonces, ustedes, como parte dueños del equipo, tienen que tener un historial. Los spans tienen que mantenerse siempre tienen que guardar correlación, tienen que ser consecuentes. ¿Por qué? Porque no puede haber, si hoy día era 10 y mañana es 11, bueno, hay un error mínimo, ¿no? O sea, hay un desplazamiento mínimo, que puede ser que la banda ha cambiado su elongación, que quizás la estructura, efecto de vibración se ha debilitado, pero si pasas de 10 a 14 o a 15, obviamente que había algo ahí, no está bien, no es correcto. Entonces, Santiago, tienes que basarte siempre en los reportes y en el histórico de tu sistema. Y además, automáticamente, o sea, vas a también tener otro criterio por otro lado del área de metalúrgica y procesos que te van a dar siempre el reporte estimado de balance y eso lo van a contrastar con tu equipo. Entonces ahí vas a tener 2 puntos para poder tomar decisiones. ¿Cuál es la garantía estructural del equipo? Si nos basamos en la garantía, el equipo tiene una garantía de un año desde la instalación y 18 meses desde que te lo entreguen en tus almacenes. Esa es la garantía estándar que aplica en cualquier marca. Pero de forma estructural no te podría mencionar cuál sería el tiempo, la garantía estructural, porque mucha de la estructura también depende de qué tan bien se haya dimensionado el sistema, y eso mucho depende de los datos que nos entreguen de proceso, y dos, también de las condiciones de operación, como por ejemplo, si tú subes demasiado la carga a un sistema, eh, no solamente la balanza se va a afectar, sino la estructura propiamente, la faja se va a ver afectada. Y eso se va a traducir en que la estructura va a empezar a generar vibración, vas a ver que va a aumentar los sonidos y obviamente eso va a generar mayor error en el equipo. Entonces, el tema de la garantía respecto a la estructura es relativo, mucho depende de las condiciones de operación y cómo ustedes estén trabajando ahí en planta. Algo más que quiero agregar ahí es el tiempo de vida. El tiempo de vida, normalmente un sistema de pesaje es 10 años. Entonces, a partir del 10º año tienen que pensar en renovar. Básicamente porque cualquier sistema mecánico tiende a desgastarse, ¿no? Jonathan Rodríguez, mira, el tema, mira, de 130 toneladas hora y a 0.7 metros, sí se puede instalar una balanza de faja. Las condiciones las tienes que analizar según la guía que te expliqué en la presentación. Pero con lo que tú me presentas como velocidad y como carga, sí se puede instalar. No hay problema, Jonathan.
contáctame ahí en mi correo y podemos conversar más sobre ese tema. ¿Hay alguna forma rápida de identificar una celda de carga? Es decir, si ya no está enviando los milivoltios reales. A ver, eh, si una celda de carga no envía los datos reales, tiene que mandar cero. Cero, pero ¿en qué? En libre. Tendrías que soltar la celda de su sistema de soporte, dejarla libre y ver cuántos milivoltios manda. Y ahí podrías descartar ese valor. Lo otro es que en un sistema de pesaje, si está correctamente instalado, tú puedes ver los milivoltios de cada celda. Eh, si el sistema tiene 2 o 4 celdas, puedes comparar. Normalmente cuando se hace una calibración, se balancean todas las celdas. Entonces todas tienen que tener relativamente la misma cantidad de milivoltios. Si alguna se excede, ya es que tiene un error. O también tienes que observar, en contraparte, que algún aspecto mecánico que pueda fallar. La vida útil, Santiago, como les había mencionado, son 10 años promedio. He visto en plantas antiguas, más baja, balanzas bien antiguas de nuestra marca de termo, que siguen funcionando, pero ya deberían entrar en renovación. 10 años es el tiempo de vida útil. ¿Por qué les digo? Porque o sea, es un tema netamente ya mecánico. Cualquier sistema mecánico se desgasta, ¿no? Bueno, señores, les agradezco por su tiempo. Ya vamos a cerrar la transmisión. Les agradeceré puedan responder el sondeo o la encuesta que se les va a hacer. Les agradeceré que puedan dejar buenos comentarios de mi persona. Sin nada más que decirles, les agradezco por su tiempo, espero no haberlos aburrido. Vamos a tener una segunda capacitación de balances de faja, un nivel 2, donde vamos a ver ya parámetros de selección y dimensionamiento de pesas y de cadenas. Eh, bueno, y la próxima semana también les quiero invitar para nuestra capacitación de medidores de nivel mediante medidores láser aplicados a plantas concentradoras. Les agradezco nuevamente, muchas gracias por su tiempo. Sin nada más que decirles, me despido. Y recuerden siempre que esta presentación va a estar en nuestro canal oficial de YouTube. Muy buenas tardes, hasta luego.